Aquí ya tenemos nuestra tela doble, la doblamos en 4 partes, como pueden ver. Luego procedemos a poner nuestro molde. Los que deseen pueden hacer el molde directamente en la tela sin necesidad de utilizar papel. Sujetamos el molde con alfileres para que nuestro molde no se nos mueva y tengamos más precisión al cortar y nuestro corte venga más en perfección. Pasamos a poner el centímetro de costura en todo el radio de la cintura o el contorno de la cintura de nuestra falda. Tenemos que tener en cuenta que sea siempre bien marcado, poner el centímetro, luego procedemos a cortar el centímetro que ya pusimos en la cintura y cortar nuestro ruedo. Les recomiendo siempre cortar con precisión, que venga bien terminado los cortes, retiramos luego el molde, rectificamos que todo esté bien. Así queda nuestra falda terminada y cortada. Mire cómo quedan las caídas de los vuelos de la falda. Recuerden que cuando hagan esta falda en otros tipos de tela como chifón, velo, estas tienden a tener una caída o descolgarse después de realizadas. Por eso les recomiendo de colgarlas para poder después corregir el largo de la falda. Este mismo procedimiento de corte los puede realizar para los otros tipos de falda circular, utilizando lógicamente con el molde respectivo. Si te gustó el video, te invito a que me sigas para más contenido.